Hola, hola mi gente linda, ¿cómo andan por ahí? Te doy la bienvenida a este que es el episodio número 25 del podcast. Primero me presento, mi nombre es Natalia Lemos Carro, soy acompañante en procesos de cambio y transformación. Y en este episodio, que vamos a hablar de tarot, vamos a hablar de oráculos, que es algo que me viene preguntando mucho, me va a acompañar mi esposo, Adaya. Hola. Buenas. Que después de insistirle y seguirle insistiendo, bueno, acá lo tenemos. Él es tarotista, es terapeuta también, es un gran tarotista, no es porque sea mi esposo, pero es muy bueno. Pero ya vamos a llegar un poco a eso y cómo el tarot y cómo los oráculos en sí son una herramienta súper importante, sobre todo para las personas que por ahí están empezando, que no saben bien cómo conectarse con su intuición, con su sabiduría interna. Entonces me parece que trabajar con cartas es una de las mejores maneras. ¿Vos qué pensás? Mm, Creo que los tarots y los oráculos responden a dos intereses diferentes. Por ejemplo, alguien que quiere no solo tener una herramienta, sino además usar la herramienta como una guía de camino para su propio crecimiento, entendimiento y transformación. Eso le corresponde al tarot, y cuando uno lo que quiere es una guía específica y directa que no requiere estudio previo y que tiene la finalidad de ser puntual para el día a día, los oráculos cumplen mejor esa función. Ambas cosas son complementarias. Nosotros tenemos tarot, tenemos oráculos, Sí, en realidad usamos todo mezclado. él tiene tarot y yo tengo oráculos. Y ya podemos aprovechar para contar cuál es la diferencia entre un tarot y un oráculo, que eso es algo que preguntan mucho. Eh, un oráculo es un conjunto de cartas que responden a una temática de forma libre, es decir, libre en el sentido de que puede ser de 30 cartas, 20 cartas, 50 cartas, 60 cartas. No necesariamente tienen una estructura específica interna, simplemente cada carta corresponde a un mensaje o a una guía. Y el tarot, por contraste, tiene una estructura muy específica: 22 arcanos mayores, arcanos menores, cartas de corte. Cada una de esos tipos de carta cumple una función, tiene un rol dentro de la tirada. Unas representan cosas más profundas que otras o más importantes que otras dependiendo del contexto, y requieren más tiempo de estudio y de conocerse con las cartas para poder uno sacar un mensaje y rápidamente tener una aplicación práctica de ese mensaje. Los oráculos nos facilitan eso un montón porque tenemos la carta, tenemos el librito, tenemos el mensaje y fin del asunto. Claro, sí, es como para reconocer fácil cuando podemos tener un oráculo para eso, para decir, bueno, tengo un mazo de cartas que lo saco todos los días y tengo un mensaje claro. Bueno, son esas las que vienen con una imagen, que hay 8 millones de imágenes diferentes. Eso lo puedes elegir vos a tu gusto, de acuerdo a lo que de hadas, de, no sé, celta, de gatos, de lo que sea. Y generalmente vienen con una imagen y con la frase. Y vienen acompañado con el librito que después te da como un mensaje un poco más detallado de lo que ya dice la carta. Yo tengo de ese tipo, o sea, todos los días de mañana agarro uno de los mazos, me saco una carta, a veces agarro 3 mazos y saco 3 cartas y después entre las 3 cartas armo un mensaje. Eso es como lo más fácil. Para el tarot, como dice Adi, hay que estudiar un poco más, o por lo menos hay que como meterse a... Sí, el beneficio es como inverso. Es decir, el beneficio del oráculo es que yo tengo mis oráculos también, que los uso de mañana para setear mi día. El beneficio del oráculo es que tomo el mensaje rápidamente y ya lo puedo asimilar y aplicar. El beneficio del tarot, después de que uno atraviesa la curva de aprendizaje, es que sí tiene mayor plasticidad y adaptabilidad a cualquier tipo de, no solo de situación de vida, sino a cualquier nivel de conciencia en el que me encuentro yo en determinado momento. O sea, las cartas van mutando conmigo y siempre se van a adaptar
al tipo y calidad de mensaje que puedo recibir. El oráculo en ese sentido puede ser un poco más acotado y mantenerse dentro de una energía muy específica y no salir de ahí. Sí, pero eso es como que, por lo menos a mí me ha pasado mucho, que como que lo tenés un tiempo al oráculo y ya lo querés cambiar, porque bueno, vos ya te aprendiste todas las cartas, ya sabes todos los mensajes y como que necesitas hacer otra cosa. Yo creo igual que los oráculos también nos dan un beneficio, incluso para alguien que tiene ganas de aprender a tirar el tarot. Hay un gran beneficio en empezar a usar oráculos antes, de esta forma súper sencilla de sacar carta, leer el librito y no hacer más que eso, que es la de entrenar la confianza a acatar algo que está fuera de mi, tal vez, sistema de pensamiento. Porque es la utilidad de todas las cartas, sean oráculos o tarots, es que son un elemento externo que pone en jaque a mi cabeza, ¿no? Supongamos que estoy teniendo un conflicto con un tema específico, entonces mi cabeza ya rumió ese tema un montón, ya tengo mis propias perspectivas, mis propios ángulos, mis propias ideas, mis conclusiones, mis contraconclusiones, mi plan A, mi plan B, mi plan C, mi respuesta, mi reacción, ya armé todo el sistema de relación con el problema que tengo, para bien y para mal. Entonces, cuando voy a buscar una carta, oráculo o tarot, estoy decidiendo que voy a salir de ese sistema en el que automáticamente todos tendemos a encerrarnos. Me salgo de ese sistema, recibo una información tal vez apenas distinta, tal vez es solo otra perspectiva, tal vez es radicalmente distinta, tal vez ni me gusta. Pero si entiendo cuál es la fuerza y la energía que determina por qué salen las cartas que salen, no lo voy a poner en duda y me voy a tener que obligar a mí mismo a actuar en consecuencia del mensaje que saqué. O sea, al principio uno puede estar más como tanteando las cosas y decir, sí, bueno, capaz le hago caso, capaz que no le hago caso. Así como saqué y leí el librito, me lo olvidé, apenas salí de mi casa y ya está ahí. Y no tiene ninguna incidencia en mi día el oráculo o el tarot. Pero si yo me lo tomo desde un lugar de el azar no existe y lo que me sale por un motivo que considero importante porque es parte de, cada uno le pondrá los nombres que quiera, ¿no? Pero es un mensaje del espíritu, es un mensaje de mis guías, es un mensaje de Dios, o como cada uno le quiera decir. Entonces no voy a hacer el jueguito de, bueno, capaz lo aplico, capaz no. Al contrario, voy a tener la ventaja de decir, salió este mensaje, yo me tengo que reconfigurar alrededor de este mensaje y entonces cambio mi relación con la situación. Y entrenar eso antes de estudiar el tarot hace que después el estudio del tarot sea mucho más fácil y más fértil. Sí, y también como entretejer la vida con las cartas y tener como ese punto en el cual uno se conecta con eso que vos decís, Dios o la intuición o la parte sabia. En este momento yo me voy a sentar y voy a abrir esa puertita hacia eso que el 99,9% del tiempo no somos conscientes, y voy a recibir ese mensaje. Y ese ejercicio que parece como muy simple, al empezarlo empezar a ejercitar ese músculo de abrir esa puerta, abrir esa intuición, es como que nos estamos dando a nosotros mismos la orden de decir, bueno, voy a empezar a conectar con esta sabiduría. Hace un rato, y como para ver cómo entre nosotros entretejemos el tarot, porque a mí me pasa mucho decir, bueno, ustedes dos que son terapeutas, ¿cómo llevarán la vida o cómo llevarán el día a día? Hace un rato yo estaba tomando mate y me surgió una emoción, un pensamiento, y entonces tenía un rato para sentarme y empezarme a conectar de por qué estoy sintiendo esto, de dónde viene esto. Bueno, tengo las herramientas, entonces bueno, voy a buscar a ver a quién le pertenece esto que sé que no es mío, esta creencia que tenía que ver con la abundancia, con la riqueza, etcétera. Bueno, ese ejercicio me llevó a analizar una parte del árbol genealógico, a conectarme con un ancestro, etcétera, etcétera. Y baja Adi, que estaba arriba, no sé qué estabas con la guitarra, y le digo, amor, ¿me sacas unas cartas porque necesito confirmar algo que estoy trabajando? Y no le dije más nada, no le di más datos. Entonces él se sienta,
me saca las cartas y me dice, bueno, sí, lo que está pasando es que estás reconfigurando la relación con la abundancia o algo así. O sea, el mensaje que me dio era exacto la respuesta o una respuesta que acompañaba el trabajo que yo había hecho. Entonces, es como que de esa manera nos vamos como confirmando cosas a través de las cartas. Uh-huh. Y me parece que es como re divertido también para que sea parte de una pareja. Porque aparte bueno, así sí. No discutimos porque lo dijeron las cartas. Y es que se aplica lo mismo que decíamos antes. En el contexto de una pareja pasa igual. Uno se arma un sistema de relación, de comportamiento, de análisis mutuo, de interpretación y demás. Y la carta es algo que ayuda a mantener flexible eso, sin que ninguno de los dos se quede fijo y trancado en una perspectiva sobre las cosas. ¿Cómo te enamoraste vos del tarot? No me acuerdo si te lo pregunté. Y es una pregunta con dos partes, porque si la pregunta es ¿cómo empecé a usar el tarot? A puro fastidio. Me enamoré, claro, después. Porque la cosa es, hace 1000 años atrás me regalaron un libro para no sé si era un cumpleaños, Navidad o algo. No me gustó el libro, lo fui a cambiar. En la librería no encontré nada que me interesara, pero justo por el exacto mismo monto había una caja de el Tarot Rider White, el kit que viene las cartas con el librito. Y entre que me gusta dibujar y que no había ningún otro libro que elegir, dije, bueno, a ver qué es esto de estas cosas dibujadas que se usan para algo aparentemente. Entonces intenté aprender a través de ese libro con las cartas y me llevó mucho tiempo. Creo que por lo menos un año de me fastidio, lo dejo, vuelvo, me fastidio, lo dejo, vuelvo. No te quería soltar a vos. ¿Cómo se hace para trasladar estas 5 páginas que alguien me está describiendo de una sola carta? ¿Cómo pongo todo eso en la respuesta a una pregunta? Un proceso... sí, estabas como re en la cabeza. Bueno, por eso, un proceso neurológicamente doloroso. Porque desde la cabeza, sí, no habiendo hecho nada espiritual antes, ni súper escéptico y cero percepción y cero todo, es como hay que hacer mucha estúpida fuerza mental para sostener hacer un catálogo de información y después hacer malabares con el catálogo de información con 78 cartas. No tenía el puente entre mi cabeza y mi intuición en ese momento, pero el puente se fue armando a fuerza de patadas nomás. Y al día de hoy, o sea, cuando yo doy las sesiones o enseñando a usar las cartas, en el polo opuesto, lo menos relevante de mi manera de enseñar y de usar el tarot es hacer listados de cosas. Eso pasa a ser como una obstrucción enorme para algo mucho más grande. Entonces, las cartas se pueden todas resumir en algo muy simple, muy pequeño, como una semilla que después, dependiendo del contexto y de lo que cada uno necesita, florece y después vuelve a ser semilla cuando uno guarda las cartas, y después florece en otro tipo de flor y después vuelve a ser semilla y después florece en otro tipo de árbol y después vuelve a ser semilla y así. Sí, a mí ahora después igual me contás de cuándo fue el momento que te enamoraste de las cartas, pero quería contar que a mí me pasa algo muy especial con las cartas. Yo también las uso mucho para trabajar en terapia. No uso el tarot específicamente, uso cartas más de oráculos, y a veces le digo a la persona, contame qué ves en esta carta, y la persona ve algo que yo no había visto nunca. Y hay, por ejemplo, hay un mazo de cartas que hace, no sé, 7 años que lo tengo. Y hay gente que ve cosas y yo digo, pero esto no estaba hace un rato. También es como ese ejercicio de cómo la realidad también se va acomodando, y cómo hoy ves una cosa en la carta que capaz que la miraste ayer y no lo habías visto. ¿Y cuándo fue ese momento que dijiste, listo, este es uno de los amores de mi vida?
desde ese episodio en el que conocí el tarot hasta lo que tengo como registro de momento de enamoramiento, pasé por muchos tarots, pensando que es, bueno, según el tipo de arte, el tipo de dibujo de cada autor, por ahí eso me iba facilitando un poco desarrollar una intuición o, bueno, hacer ese clic para que las cartas pudieran fluir y demás y demás. Entonces, tarot, cambios, pruebas. Y el primer registro así intenso de una conexión con un mazo, con el tipo de arte, y con el efecto de ese arte sobre mi capacidad de trascender el librito con las definiciones y todo eso, fue un tarot que se llama Tarot de los Vampiros, de un pintor inglés que se llama Ian Daniels. Por razones, ese tarot fue el primero con el que sentí que tenía conversación más que mirar las cartas y tratar de interpretarlas. Y eso fue hace un montón. Y por ahí tenías como más afinidad con ese autor o con ese creador, porque cada objeto tiene como ese campo morfogenético y esa energía con la que conectamos más fácil. Por eso también cuando me dicen, bueno, pero ¿qué oráculo me sirve? ¿Qué oráculo? Y en realidad yo te puedo decir montones de opciones, pero tenés que ir vos, pararte en una librería y ver cuál, porque a veces también te pasa que hay uno que vos decís, este es hermoso, me encanta, o sea, no sé, soy fanática de los gatos y voy y miro el de los gatos, pero al lado hay uno de gallinas y por alguna razón te encantó el de las gallinas. Entonces es como, sí, emocionalmente es muy importante ver cuál es tu relación. Sí, bueno, cada uno de nosotros tiene su propio paisaje simbólico. Consciente o inconscientemente, cada uno de nosotros responde mejor, o con más afinidad, o con más facilidad de diálogo a determinado tipo de simbolismos o estímulos simbólicos. Bueno, en ese momento, este tarot de los vampiros para mí fue el lenguaje más apropiado para el idioma de mi inconsciente en ese momento. Mucho más apropiado que el tarot marsellés o el de White o cualquier otro. Independientemente de si ese simbolismo es específico del tarot o si el simbolismo es por la estética. Claro. Porque el de White es clásico porque es un tarot súper neutro en su energía, en su forma de comunicar las imágenes. Está lleno de símbolos esotéricos, metafísicos y demás. Y ese es un lenguaje simbólico literal que significa, tengo que saber qué significa este símbolo para poder entender qué función cumple. Y otra cosa es decir, bueno, por la estética de este tarot o el tipo de temática alrededor del cual el autor adaptó las cartas, manteniendo los significados de las cartas, tal vez quitando esos símbolos esotéricos, pero agregándole propiamente el simbolismo de la expresión artística. Y entonces eso se hace más plástico. Con los oráculos pasa lo mismo, se hace mucho más plástico eso. Uno elige un oráculo por la conexión a ese nivel de lenguaje. Ahora, bueno, yo estoy estrenando el mío de los dragones. Ese es, bueno, un simbolismo que está más que afín a mi inconsciente en este momento. Dan ganas de meterse en las cartas y abrazar al dragón así. Y el tuyo, el último es el de los animales. Divino. Sí, y también como respetarse cada uno. Yo con el tarot quise en un momento hace muchos años, empecé por Jodorowsky, me acuerdo me compré, ¿cómo era el libro que habla mucho? El Meta o algo así, el de Jodorowsky. Bueno, hay un libro, el tarot, no, pero hay uno que es un libraco gordo, ese. Hice un curso online con una chica que era creo que fue pareja de Jodorowsky del tarot, que me enseñaba qué significaba Mariana Costa. Ella, con qué significaba cada color, cada animalito, cada estrella, cada cosita, y la verdad que no pude con eso. Mi déficit de atención no me permite conectarme con algo así como tan estructurado, y dije, bueno, no, me compré un tarot, intenté, pero lo mío siempre es más intuitivo, o sea, me pongo frente a la carta y a mí la cabeza se
se me abre, o sea, empiezo a recibir el mensaje de la carta desde otro lugar, no tengo la capacidad. Entonces el tarot, en un momento dije, listo, no, el tarot ahora, en este momento, no es para mí. Y dejé de insistir también. Hay otro rol que cumplen el tarot y los oráculos, las cartas en general, o las runas para el caso, para el que prefiere usar las runas nórdicas o del tipo que sea. Pongámoslo así, el tarot o los oráculos nos acompañan en un espacio de soledad interno que todos tenemos, que no es llenable con nada. Es decir, ese espacio en donde mi propia voluntad tiene que tomar decisiones, mi propia voluntad tiene que movilizar mi energía para crear y manifestar cosas, mi propia voluntad tiene que confrontar determinadas cosas, y en ese espacio uno está a solas con uno. Es uno el que toma las decisiones, uno el que actúa, uno el que confronta consecuencias y demás. Entonces, el tarot y los oráculos pueden llegar hasta ese espacio, me pueden asesorar, me pueden aconsejar, sin manipularme, sin confundirme, sin sacarme de mi propia vibración, solo aportando claridad o filtrando mi ruido mental para que esa parte, esa expresión de mi voluntad pueda funcionar de la mejor manera posible y reconquistar la propia realidad de cada uno, que no siempre uno es dueño de su realidad. Sí, qué lindo eso. Tengo una pregunta, amor, que es, ¿qué onda con la gente que quiere saber como el futuro? Nada típica de contame el futuro, tírame las cartas. Cuando yo empecé a tirar las cartas, eso era más complicado porque era más frecuente que ahora, que todo el mundo preguntara eso. Entonces había que hacer toda la explicación de, bueno, sí, la explicación. Podemos preguntar por el futuro de una situación específica, bli, 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 o de una relación, bla, 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 bla. Pero tenés que entender que el futuro no está escrito, o sea, más bien el futuro es tendencioso en función de cómo vos estás pensando al día de hoy, qué tan cuadrado o qué tan plástico sos energéticamente. El futuro sí va a ser una flecha de un punto A a B, o sea, vos venís con tu dilema, preguntás por el futuro del dilema y lo que sale en las cartas probablemente va a ser lo que se manifieste si sos medio cuadrado y, si no y cambias estático, absolutamente nada. Pero si sos un individuo con percepción, con un mínimo de trabajo interno y con la conciencia despierta, no hay un punto A a un punto B, en todo caso hay un punto a una serie de puntos probables. Entonces, más que preguntar por el futuro de forma pasiva, en el sentido de ¿qué va a pasar con tal o cual cosa? ¿Qué me va a pasar con tal o cual cosa? A través de las cartas queremos nosotros generar la tendencia a decir, bueno, me gustaría que pase tal o cual cosa. ¿Qué necesito hacer para que esa sea la posibilidad que decante en el futuro? O sea, ¿qué tengo que cambiar adentro de mi cabeza? ¿Qué cargas tengo que soltar? ¿Qué herida tengo que sanar? ¿Qué influencia genealógica tengo que neutralizar? ¿A qué ancestro tengo que ir a buscar? ¿Qué se requiere para que de esas más afines posibilidades la que quede sea la que yo quiero o la más parecida a la que yo quiero, de acuerdo a las circunstancias? Claro, es como en este momento, porque en realidad el único poder real que tenemos es en el momento presente. Entonces es como, bueno, si yo quiero, no sé, que salga un negocio, que a veces que puede pasar que alguien diga, bueno, tengo esta casa para la venta y no se vende, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el apego que vos estás teniendo con esa casa? ¿Cuál es la creencia que tenés asociada a esa casa? ¿Cuáles son las memorias? Para que la casa se pueda ir, ¿no? Y a veces, como también le digo a la gente, bueno, habla con la casa. Podés hacer esa comunicación con ese objeto que tiene vida y habla con la casa y charlar y preguntarle qué necesita.
O en el caso por ahí de las cartas, sacate una carta que represente a la casa y charla con la carta. A veces es más fácil también hacer eso. Sí. Hay millones de maneras de usar las cartas. Me hiciste acordar al ejemplo de la casa de la señora de Montevideo, que me pidió que le hiciera una limpieza porque no se vendía su departamento, que le hiciera una limpieza energética al departamento a ver si eso desbloqueaba las cosas y lo podía vender. Esto fue hace como 5 años atrás. Y la dinámica para hacer eso fue esa. Fue primero, bueno, saquemos cartas, veamos cuál es el bloqueo de la casa. No recuerdo ahora bien de quién era la casa, si era de los padres de la señora o si era de ella o bueno, lo que fuera. Sacamos cartas para entender a la casa, sacamos cartas para entender a la dueña de por qué. Entiendo que lo querés vender, pero si el departamento es tuyo y no se vende, lo estás bloqueando vos. Claro, no estás Entonces, queriendo tanto. ¿cuál es tu A veces la aporte persona al no sabe, bloqueo? claro. Analizamos todo eso. Ella hizo sus clics en, ok, entiendo, sí, perfecto, listo, tú, cambio. Después, recién de eso, hicimos la limpieza del departamento y a los 10 días más o menos se vendió. Qué genial eso, cuando uno puede ir como confirmando las cosas en la vida real. En la vida real que no es tan real. Bueno, pero eso, volviendo al principio, eso es otro de los entrenamientos que nos da específicamente un oráculo, en esto de que los mensajes son más puntuales, concisos, concretos para el día a día. Si yo a la mañana me saco una carta que me aconseje algo, X cosa, leo el mensaje, después el día sucede y voy a ver las instancias en las que ese mensaje va a estar presente y el beneficio de haberme portado en consecuencia de ese mensaje. Y eso se va retroalimentando y entonces alcanzo esa capacidad, como dijimos hace un rato, de tomarme en serio el mensaje. Sí, cuando te olvidas. A mí el otro día me pasó que me salió un mensaje en la mañana, a la tarde no sé qué fue lo que me pasó, y al otro día recién me cayó el clic. Digo, ay, claro, es que la carta me había salido el mensaje, me había olvidado completamente. Si lo hubiera tenido presente, hubiera actuado diferente, capaz, o me lo hubiera tomado distinto. Era algo de yo con yo. Hay un ejercicio re lindo que a mí me gusta también, de como pasárselo a la gente, a mí que me gusta la parte del árbol genealógico, etcétera, es sacar 2 cartas, una que represente el linaje paterno y una que represente el linaje materno. Y ahí desarrollar, que puede ser escribirlo, puede ser contarlo en voz alta, pero bueno, ¿qué me está diciendo esta carta? ¿Qué es lo que mis ancestros, a través de esta carta, porque en ese momento la carta se convierte como en una especie de portal de información. Le estamos dando a esa energía y a esa información el objeto o la manera de conectarse. Gracias, amor. De nada. Costó, pero estabas acá. Se me ocurre que podés sacar una carta para la gente que esté escuchando y darle como un mensajito general, porque si estamos todos juntos acá y vos nos estás escuchando, estamos siendo parte de una energía específica. Así que, bueno, ahora me mira de reojo porque lo puse a trabajar. El mensaje va a ser muy genérico. Obvio, claro. Que... genérico y no genérico. A ver. ¿Vas a dar clases de tarot? ¿Vas No a sé. volver a dar clases de tarot? Todavía no sé. ¿Qué pasa cuando se cae una carta así, salta del mazo? ¿Se usa igual? Depende del humor del día, ¿le hago caso o no le hago caso? Ahora O sea, le hiciste caso porque sí. la dejaste. No soy escéptico con las cartas, de que si sale... No uso cartas al revés porque me fastidian y no tengo problemas en sí. Toco las cartas si alguien toca las cartas, si hoy es viernes 13 o martes 18 o cualquier cosa... En mi experiencia de hace 1000 años de usar las cartas, ninguna de esas supersticiones es relevante. Entonces, hoy sí, hoy se cayó y la quiero dejar. Mañana capaz que no. Bueno, el genérico mensaje, que después cada uno
verá cómo lo puede trasladar a su propio contexto. La forma más sintética sería: a veces, para encontrar un nuevo camino, necesito soltar todas mis fantasías y todos mis deseos, y no tratar de barajar entre un deseo, otro deseo, una intención, otra intención, un objetivo y otro objetivo, a ver si voy viendo cuál se desarrolla más rápido o más mejor y me quedo con ese. A veces me tengo que quedar con ninguno, en un acto de uno mismo, algo así como amputarse eso que hasta ahora creo que es lo que me motiva, lo que me mueve o lo que me da esperanza hacia el futuro. Entonces, voluntariamente decido poner en el freezer todas esas cosas que son mi motor, o que tengo la esperanza de que sean mi motor en algún momento. Las pongo en el freezer, me doy tiempo a olvidarlas un poco, y entonces voy a descubrir algo nuevo. Sí, ser conscientes de que el momento presente es el creador, es como la semilla creadora de todo, ¿no? Y volver como al punto cero. Sí. A resetearse uno mismo. Bueno, gracias, mi amor. De nada. Capaz que se repite. Capaz. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que haya sido un lindo acercamiento para los que no conocen el tarot, el oráculo. Si tienen preguntas, como siempre, estamos para responderlas. Les mandamos un besote enorme y muchas gracias por acompañarnos.